Con las manos ensangrentadas y el corazón destrozado por la guerra, Santiago encontró al majestuoso caballo blanco agonizando en la nieve, su cuerpo perforado por una bala y sus ojos suplicando una muerte digna. Lo que empezó como un acto desesperado de compasión se transformaría en una batalla feroz contra un poderoso terrateniente, donde la libertad de ambos pendía de un hilo tan frágil como las heridas que intentaban cicatrizar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. El silencio del bosque era casi absoluto aquella mañana de invierno. Solo el suave crujir de la nieve bajo las botas de Santiago interrumpía la quietud del paisaje congelado. Hacía 3 años que había regresado del frente, pero el eco de las bombas y los gritos aún resonaban en sus oídos cuando intentaba dormir. La guerra le había robado mucho más que los 2 dedos de su mano izquierda. Se había llevado también su capacidad para confiar, para sentir algo que no fuera esa constante sensación de alerta y ese vacío que parecía crecer cada día en su interior. Las montañas se habían convertido en su refugio, lejos de la ciudad, de las preguntas, de las miradas de lástima. Aquí solo estaban él, los árboles y el ocasional ciervo que cruzaba su camino. Santiago había comprado una cabaña abandonada a las afueras del Parque Nacional, un lugar donde nadie lo molestaba y donde podía intentar reconstruir los pedazos rotos de su alma. Cada mañana, sin importar el clima, recorría los mismos senderos, como si el ritual pudiera de alguna manera ordenar el caos que aún persistía en su mente. El psiquiatra le había dicho que establecer rutinas le ayudaría con su trastorno de estrés postraumático. Santiago no estaba seguro de que funcionara, pero al menos las caminatas le daban un propósito, algo que hacer cuando el sol salía y los recuerdos amenazaban con ahogarlo. Aquel día de enero, sin embargo, algo alteraría su rutina para siempre. Santiago había decidido aventurarse por un sendero diferente, siguiendo el cauce medio congelado de un río que nunca antes había explorado. El cielo estaba despejado, pero el frío era cortante, colándose incluso a través de su gruesa chaqueta militar, la única prenda que había conservado de su pasado. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era una roca cubierta de nieve, algo inusualmente grande y fuera de lugar entre la vegetación, pero al acercarse más, distinguió la forma inconfundible de un animal caído. Un caballo, un enorme caballo blanco que destacaba contra la tierra oscura y la nieve sucia de los alrededores. Santiago se detuvo en seco, su instinto militar evaluando la situación. El animal yacía inmóvil sobre un costado y por un momento pensó que estaba muerto, pero entonces vio el ligero movimiento de su vientre, la nube de vapor que salía de sus fosas nasales con cada respiración trabajosa. Estaba vivo, pero apenas. Con cautela, se acercó más, consciente de que incluso un animal herido podía ser peligroso si se sentía amenazado. El caballo levantó ligeramente la cabeza al sentir su presencia. Sus ojos oscuros reflejaban un dolor y una dignidad que Santiago reconoció de inmediato. Era la misma mirada que había visto en los ojos de sus compañeros caídos, esa mezcla de sufrimiento y resignación ante lo inevitable. «Tranquilo, amigo», murmuró Santiago, aunque sabía que probablemente el animal no entendía sus palabras. «Solo quiero ayudarte». Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver la magnitud del problema. Una profunda herida atravesaba el flanco del animal, ya coagulada pero claramente infectada. Las costillas sobresalían bajo el pelaje, indicando que llevaba días, quizás semanas, sin alimentarse adecuadamente. Y una de sus patas delanteras estaba doblada en un ángulo antinatural, probablemente fracturada.
Santiago se arrodilló junto al caballo, sintiendo una extraña conexión con aquella criatura herida. No era un experto en equinos, pero había crecido en una pequeña finca antes de alistarse y sabía lo suficiente para reconocer que este no era un caballo cualquiera. Su tamaño superaba al de un caballo de monta común, y sus rasgos, a pesar del deterioro, hablaban de un linaje salvaje y puro. «¿Qué te pasó, gigante?», preguntó, más para sí mismo que para el animal. Estudió los alrededores buscando pistas. No había herraduras, lo que confirmaba su sospecha. Era un caballo salvaje, probablemente parte de alguna de las manadas que aún vagaban libres por las zonas más remotas de la sierra. Los disparos que ocasionalmente escuchaba en la distancia le dieron una posible respuesta. Cazadores furtivos. Quizás lo habían herido intentando capturarlo, o simplemente por diversión, una práctica cruel que desgraciadamente conocía demasiado bien. El caballo intentó incorporarse al sentir sus manos examinando la herida, pero apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Santiago sabía que sin ayuda, el animal moriría allí, solo, en cuestión de horas. «No voy a dejarte morir», le dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su decisión. Durante 3 años, Santiago había evitado cualquier tipo de compromiso o responsabilidad. Se había aislado, convencido de que no le quedaba nada que ofrecer al mundo. Pero ahora, frente a este magnífico animal al borde de la muerte, sintió algo que creía perdido para siempre: el deseo de salvar una vida. Rápidamente evaluó sus opciones. La cabaña estaba a unos 5 kilómetros, demasiado lejos para mover al animal sin ayuda. Llamar a un veterinario era imposible. No había cobertura telefónica en esa parte del bosque. Tendría que improvisar. Se quitó la mochila y extrajo su botiquín de primeros auxilios, otro hábito que conservaba de sus días en el ejército. No tenía mucho, apenas lo básico para atender heridas menores, pero era mejor que nada. Con delicadeza, comenzó a limpiar la herida del flanco con el agua de su cantimplora y un poco de antiséptico. El caballo se estremeció, pero no opuso resistencia, como si entendiera que Santiago intentaba ayudarlo. Sus ojos, grandes y profundos, seguían cada movimiento del hombre con una mezcla de temor y algo que Santiago quiso interpretar como confianza. «Esto es solo el comienzo», le dijo mientras vendaba provisionalmente la herida. «Voy a tener que dejarte para buscar ayuda, pero volveré, te lo prometo». Dejó junto al animal el resto de su comida y su chaqueta térmica, cubriéndolo lo mejor que pudo. No sabía si serviría de algo, pero no podía simplemente marcharse sin hacer nada más. «Volveré», repitió, y emprendió el camino de regreso a su cabaña a paso rápido. Durante el trayecto, su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba un vehículo, más suministros médicos, comida para el animal y algo para transportarlo. Todo parecía imposible, pero por primera vez en mucho tiempo, Santiago sentía una determinación que creía perdida. Al llegar a su cabaña, buscó frenéticamente en su desorganizado armario hasta encontrar su viejo teléfono satelital, otro recuerdo de su vida anterior que había conservado por razones que ni él mismo entendía. Marcó el número de Miguel, el único contacto que mantenía en el pueblo cercano, un veterinario retirado que ocasionalmente le vendía provisiones. «Miguel, necesito tu ayuda», dijo en cuanto el hombre respondió. «He encontrado un caballo salvaje herido en el bosque. Está grave. No creo que sobreviva sin atención médica». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Miguel respondiera. «¿Un caballo salvaje, dices? Grande, blanco, quizás con una marca en forma de estrella en la frente». Santiago recordó el distintivo patrón que había visto en la frente del animal. «Sí, exactamente. ¿Lo conoces?» «Todo el mundo en la región conoce a ese caballo, Santiago. Es Fantasma,
el último de los grandes caballos salvajes de estas montañas. Lleva años eludiendo a cazadores y guardabosques. Es casi una leyenda por aquí. Santiago sintió un nudo en el estómago. No estaba ante un simple caballo salvaje, sino frente a una criatura que representaba algo importante para toda la región, un símbolo de libertad y resistencia. «Está muriendo, Miguel. Necesito tu ayuda para salvarlo». Otro silencio, este más largo que el anterior. «Dame una hora», respondió finalmente el veterinario. «Reúnete conmigo en el cruce del río. Trae todo lo que puedas cargar, mantas, cuerdas, agua. Yo llevaré el resto». Santiago reunió todo lo que pudo encontrar en su cabaña: mantas viejas, cuerdas, vendas, su botiquín completo y algunas provisiones. Mientras preparaba una mochila con estos elementos, su mente se debatía entre la esperanza y la duda. ¿Estaría el caballo aún vivo cuando regresara? ¿Podrían realmente salvar a un animal tan gravemente herido en medio del bosque, sin instalaciones adecuadas? Pero estas preguntas quedaron en segundo plano frente a una certeza que crecía dentro de él. Necesitaba salvar a Fantasma. No era solo por lo que representaba el caballo para la región, era algo más profundo, más personal. En los ojos de aquel animal había visto algo que resonaba con su propia historia, un luchador herido que se resistía a rendirse. Cuando llegó al punto de encuentro, Miguel ya lo esperaba junto a su vieja camioneta. El veterinario, un hombre de unos 70 años con el rostro curtido por décadas al aire libre, bajó del vehículo con dificultad. A pesar de su edad y de una visible cojera, se movía con la determinación de alguien acostumbrado a situaciones de emergencia. «Llegaste rápido», observó Santiago, estrechando la mano del anciano. «Cuando se trata de Fantasma, todo el mundo se mueve rápido», respondió Miguel, abriendo la parte trasera de la camioneta para revelar un impresionante conjunto de equipos veterinarios. «¿Dónde está exactamente?» «A unos 3 kilómetros río arriba, en un claro cerca de la orilla sur». Miguel asintió, evaluando mentalmente la situación. «Será difícil. El terreno es demasiado accidentado para acercar la camioneta, y Fantasma debe pesar más de 600 kilos. «¿Por qué le llaman Fantasma?», preguntó Santiago mientras cargaba algunos equipos. El veterinario sonrió levemente. «Lleva más de 10 años apareciéndose y desapareciéndose por estas montañas. Muchos han intentado capturarlo, domesticarlo. Incluso el viejo terrateniente Mendoza ofreció una recompensa por él hace algunos años. Pero Fantasma siempre ha sido demasiado listo, demasiado salvaje. Es el último de su manada, el último de su especie en estas montañas. Los caballos grandes como él fueron cazados casi hasta la extinción. Se cree que pertenece a una línea de caballos salvajes que ha vivido aquí por generaciones, descendientes de los que escaparon durante las guerras fronterizas del siglo XIX. Santiago pensó en lo que eso significaba. No estaban simplemente ante un caballo herido, sino frente a un fragmento vivo de la historia de la región, tal vez el último de su tipo. El camino hacia Fantasma fue más difícil de lo que recordaba. La nieve había comenzado a caer nuevamente, borrando parcialmente sus huellas. Santiago lideraba la marcha cargando la mayor parte del equipo para aliviar a Miguel, cuyos años se hacían evidentes en su respiración cada vez más trabajosa. «¿Estás bien?», preguntó Santiago, reduciendo el paso. «Estuve en peores situaciones», respondió el veterinario con orgullo. «Cuando tenía tu edad, pasé 3 días en una tormenta de nieve ayudando a un rebaño atrapado en las montañas altas». Santiago asintió, respetando la fortaleza del anciano. Había conocido a muchos hombres así en el ejército, personas cuya tenacidad desafiaba los límites físicos. Cuando finalmente llegaron al claro, el corazón de Santiago dio un vuelco. Fantasma seguía exactamente donde lo había dejado, pero ahora su respiración era casi imperceptible.
La nieve a su alrededor tenía un leve tinte rojizo. «Está vivo, pero apenas», murmuró Miguel, arrodillándose junto al animal. Sus manos experimentadas examinaron rápidamente las heridas, evaluando cada daño con precisión clínica. Herida de bala en el flanco, infección avanzada, deshidratación severa y esta pata, fractura compuesta. Malditos cazadores furtivos. La rabia en su voz era palpable, y Santiago la compartía. Había visto demasiada crueldad innecesaria en su vida, tanto hacia humanos como hacia animales. ¿Podemos salvarlo?, preguntó temiendo la respuesta. Miguel permaneció en silencio por unos momentos, sus manos aún sobre el caballo. «No lo sé», respondió finalmente. «En una clínica, con equipo adecuado, tal vez. Aquí». Dejó la frase en el aire. Sin embargo, comenzó a trabajar de inmediato, extrayendo de su maletín antibióticos, analgésicos, suero y otros medicamentos que Santiago no reconocía. Con movimientos precisos que hablaban de décadas de experiencia, el veterinario limpió a fondo la herida de bala, drenó la infección y administró una serie de inyecciones. «Necesito que me ayudes con la pata», dijo, sacando unas férulas y vendas especiales de su equipo. Durante la siguiente hora, Santiago siguió las instrucciones de Miguel, sosteniendo la pata fracturada mientras el veterinario la alineaba y estabilizaba. El proceso fue doloroso. Fantasma emitió algunos quejidos débiles que atravesaron a Santiago como puñales. «Lo siento, amigo», susurró al oído del caballo. «Estamos intentando ayudarte». Cuando terminaron el tratamiento inicial, Miguel se sentó sobre un tronco cercano, visiblemente agotado. «Hemos hecho todo lo que podemos por ahora», dijo. «Le he dado antibióticos potentes, antiinflamatorios y analgésicos. El resto depende de él y de nosotros. Necesita atención constante, hidratación, comida si logramos que la acepte». Santiago comprendió lo que eso significaba. «No podemos dejarlo aquí. No sobreviviría otra noche», confirmó Miguel, «pero moverlo es casi imposible en su estado, y llevarlo al pueblo despertaría demasiado interés. Hay personas que aún lo ven como un trofeo». Santiago miró a su alrededor, considerando las opciones. Su cabaña era el lugar más cercano, pero estaba a varios kilómetros de distancia. Transportar a un caballo de ese tamaño, herido, a través del bosque nevado parecía una tarea imposible. «Tengo una idea», dijo finalmente. «No es perfecta, pero podría funcionar». Con la ayuda de Miguel improvisó una especie de trineo usando troncos caídos y las mantas que habían traído. La estructura era rudimentaria pero sólida. «No aguantará todo el camino hasta tu cabaña», señaló Miguel escéptico. «No necesita hacerlo», respondió Santiago. «A unos 500 metros de aquí hay un viejo refugio de guardabosques. Lo descubrí hace un par de meses durante mis caminatas. Es pequeño, pero tiene techo y paredes. Podríamos llevarlo allí». Miguel consideró la propuesta y asintió. «Es nuestra mejor opción, pero incluso esa distancia será un desafío». Con un esfuerzo descomunal, lograron mover a Fantasma sobre el improvisado trineo. El caballo pesaba tanto como Santiago había imaginado, y cada centímetro que lo desplazaban parecía una batalla. Miguel administró más sedantes para mantenerlo tranquilo durante el traslado. Aunque en su estado de debilidad, el animal apenas podía resistirse. El trayecto hacia el refugio fue uno de los más duros que Santiago había enfrentado desde sus días en el campo de batalla. La nieve dificultaba el arrastre y cada raíz, cada piedra, cada desnivel se convertía en un obstáculo que amenazaba con romper su frágil transporte. Santiago tiraba del trineo con todas sus fuerzas, mientras Miguel guiaba la estructura desde atrás para evitar que volcara. Sus manos sangraban por el esfuerzo, las cuerdas cortando su piel a pesar de los guantes, pero no se detuvo.
No podía detenerse. Cuando finalmente divisaron el refugio, ambos hombres estaban al límite de su resistencia. La pequeña cabaña abandonada, poco más que un cobertizo realmente, aparecía como un oasis en medio de la tormenta que ahora arreciaba. Llegamos, jadeó Santiago, permitiéndose un breve momento de alivio. Miguel examinó la estructura con ojo crítico. Servirá, al menos lo protegerá del frío y los depredadores mientras se recupera, si es que lo hace. Con un último esfuerzo, arrastraron el trineo hasta el interior del refugio. El espacio era limitado, pero suficiente para que Fantasma pudiera estar estirado. El suelo estaba cubierto de hojas secas que proporcionaban un aislamiento natural contra el frío. Mientras Miguel preparaba más medicamentos, Santiago se arrodilló junto a la cabeza del caballo y casi instintivamente comenzó a acariciar su cuello. «Lo lograste, Fantasma», murmuró. «La parte más difícil ya pasó». Los ojos del animal, antes nublados por el dolor, parecieron enfocarse brevemente en Santiago. Fue solo un instante, pero en esa mirada, el veterano sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una conexión, un propósito. Los días siguientes se transformaron en una batalla constante por la supervivencia de Fantasma. El refugio, aunque rudimentario, se convirtió en un improvisado hospital de campaña. Miguel había dejado todos los suministros que pudo, prometiendo regresar cada 2 días con más medicamentos y alimentos especiales para el caballo. Santiago apenas dormía. Pasaba las noches sentado junto a Fantasma, vigilando su respiración, controlando su fiebre y cambiando los vendajes según las instrucciones del veterinario. Durante el día, salía brevemente para buscar agua fresca del arroyo cercano y recolectar algunas plantas que Miguel le había enseñado a identificar, útiles para preparar cataplasmas que ayudaban a reducir la inflamación. El segundo día, Fantasma rechazó todo alimento. Sus ojos, antes brillantes a pesar del dolor, comenzaban a apagarse. Santiago reconocía esa mirada. La había visto muchas veces en el campo de batalla, en los ojos de compañeros que se rendían ante heridas imposibles de superar. «No te atrevas a rendirte ahora», le dijo con firmeza, arrodillándose frente a la cabeza del animal. «No después de todo lo que hemos hecho para traerte hasta aquí». Tomó un puñado de heno mezclado con hierbas medicinales que Miguel había preparado y lo acercó a los labios del caballo. Fantasma giró la cabeza, rechazándolo. «Escúchame bien», continuó Santiago, su voz mezclando autoridad y súplica. «He visto a hombres fuertes rendirse ante heridas menores que las tuyas. También he visto a otros superar lo imposible solo porque decidieron seguir luchando. Tú has sobrevivido solo en estas montañas durante años. Eres un luchador. Siempre lo has sido». No estaba seguro de si el caballo entendía sus palabras, pero necesitaba decirlas, tanto por Fantasma como por él mismo. Había algo en este animal que despertaba en Santiago un instinto protector que creía muerto desde la guerra. Con delicadeza, sumergió sus dedos en un cubo con agua tibia y miel que Miguel había preparado y los acercó a la boca de Fantasma. Por un momento, nada ocurrió. Luego, casi imperceptiblemente, el caballo comenzó a lamer el líquido de sus dedos. «Eso es», murmuró Santiago sintiendo una oleada de alivio, poco a poco. Durante horas repitió el proceso: dedos en agua con miel, acercárselos a Fantasma, esperar pacientemente a que lamiera el nutritivo líquido. No era mucho, pero era un comienzo, una señal de que el caballo no había renunciado a vivir. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de Fantasma, Santiago se encontró hablándole sobre la guerra, sobre las pesadillas que aún lo perseguían, sobre el vacío que sentía desde su regreso. No sabía por qué se abría así ante un animal, pero había algo liberador en ello.
como si las palabras que nunca había podido decir a otro ser humano fluyeran naturalmente en la quietud de aquel refugio olvidado. «Sabes, fantasma», susurró, «antes de la guerra yo sabía quién era. Tenía planes, sueños. Pensaba regresar a la finca de mis padres, quizá criar caballos como lo hacía mi abuelo». Sonrió con tristeza ante la ironía. «Ahora apenas puedo cuidar de mí mismo y aquí estoy intentando salvarte». El caballo, como si respondiera a su confesión, levantó ligeramente la cabeza y la apoyó contra el hombro de Santiago. Fue un gesto breve, tal vez involuntario, pero en aquel contacto Santiago sintió algo que había estado buscando desde su regreso, una conexión genuina, sin juicios, sin expectativas. Al tercer día, la fiebre de Fantasma empeoró. Su cuerpo ardía bajo el pelaje blanco y su respiración se volvió tan superficial que Santiago temió varias veces haberlo perdido. Siguiendo las instrucciones de Miguel para emergencias, preparó compresas frías con nieve limpia y las colocó estratégicamente sobre el cuerpo del animal, cambiándolas cada vez que se calentaban demasiado. «Vamos, gigante, no me hagas esto», repetía mientras trabajaba incansablemente, hora tras hora. Cuando Miguel llegó esa tarde, su expresión al ver el estado de Fantasma confirmó los temores de Santiago. «La infección está ganando terreno», dijo el veterinario después de examinar al caballo. «Necesitamos antibióticos más fuertes. ¿Tienes más en el pueblo?». Miguel negó con la cabeza. «No de este tipo. Los que necesitamos solo están disponibles en la clínica veterinaria de la ciudad, a 3 horas de aquí». Santiago miró al caballo y luego al anciano. «Iré yo. Dame la receta y el dinero, y estaré de regreso mañana por la mañana». El veterinario pareció dudar. «El camino está casi intransitable con esta nieve, y no has dormido en días, Santiago». «He marchado 5 días seguidos sin dormir, cargando a un compañero herido a través de un territorio hostil», respondió Santiago, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «¿Puedo hacer esto?». Algo en su tono debió convencer a Miguel, quien asintió y comenzó a escribir la lista de medicamentos en un papel arrugado. «Toma mi camioneta», dijo, entregándole las llaves y un fajo de billetes. «Y por lo que más quieras, ten cuidado. Fantasma no es el único que necesita sobrevivir a esto». Santiago asintió, agradecido por la preocupación del anciano. Antes de partir, regresó junto a Fantasma y se arrodilló a su lado. «Voy a buscar algo que te ayudará», le dijo acariciando suavemente su cuello. «Tienes que resistir hasta que regrese, ¿entiendes?». Los ojos de Fantasma, nublados por la fiebre, parecieron enfocarse brevemente en él. Santiago quiso creer que había comprensión en aquella mirada. El viaje hacia la ciudad fue una prueba de resistencia. La carretera, apenas visible bajo la nieve, serpenteaba peligrosamente entre las montañas. La vieja camioneta de Miguel protestaba en cada curva, sus cadenas para nieve chirriando contra el asfalto helado. Santiago condujo con la misma concentración con que realizaba misiones de reconocimiento. Su mente, agotada por las noches sin sueño, se mantenía despierta gracias a una mezcla de adrenalina y determinación. No podía fallar. No esta vez. Mientras conducía, sus pensamientos regresaban constantemente a Fantasma. Era extraño cómo aquel animal, en tan poco tiempo, había logrado traspasar las barreras que Santiago había construido alrededor de su corazón desde la guerra. Quizá era porque veía en él un espíritu similar al suyo, herido, desconfiado, pero con una voluntad de hierro. La ciudad apareció finalmente ante él como un mar de luces en la oscuridad. Santiago apenas había estado allí un par de veces desde su regreso, siempre incómodo entre tanta gente, tantos ruidos, tantos recuerdos de una vida que ya no sentía como suya. La clínica veterinaria estaba cerrada cuando llegó,
pero Miguel había llamado con anticipación. Un joven veterinario, probablemente un interno, lo esperaba en la puerta trasera con un paquete preparado. «El doctor Suárez me explicó la situación», dijo el joven, entregándole una caja con medicamentos. «Es bastante inusual tratar a un caballo salvaje. La mayoría los considera, bueno, una plaga». Santiago tomó la caja sin responder. No tenía energía para explicar por qué Fantasma era diferente, por qué merecía ser salvado. «Hay instrucciones detalladas dentro», continuó el joven, aparentemente incómodo con el silencio. «Y algunas jeringas adicionales. La dosis está calculada para un caballo de 600 kilos, pero si pesa más, interrumpió Santiago. «Y gracias por todo esto». El regreso fue aún más peligroso. La nieve caía con intensidad y la visibilidad se había reducido a apenas unos metros. Pero Santiago avanzaba, impulsado por la imagen mental de Fantasma esperándolo, luchando por sobrevivir hasta su regreso. A medio camino, un árbol caído bloqueaba la carretera. Cualquier otro día Santiago habría esperado a que la vía se despejara, pero no hoy. Sin dudarlo tomó la caja de medicamentos, se la aseguró dentro de la chaqueta y comenzó a caminar. Eran más de 10 kilómetros hasta el refugio, a través de la nieve y el viento helado. «Aguanta, Fantasma», murmuraba mientras avanzaba paso a paso en la oscuridad. «Estoy en camino». El viento cortaba como cuchillos a través de la ropa de Santiago. Cada paso en la nieve profunda consumía una energía que apenas le quedaba. Sus pies, entumecidos por el frío, se movían por pura fuerza de voluntad. No era la primera vez que enfrentaba condiciones extremas. La guerra le había enseñado los límites del cuerpo humano y cómo sobrepasarlos cuando era necesario. Mientras avanzaba por el sendero apenas visible, fragmentos de recuerdos aparecían y desaparecían en su mente como las ráfagas de nieve a su alrededor. Recordó una misión particularmente brutal cuando su unidad quedó aislada durante 3 días en territorio hostil. Habían perdido a 2 hombres y Santiago había cargado a un tercero, herido gravemente, a través de un terreno minado. Nadie esperaba que lo lograran. No estaba solo entonces, se dijo a sí mismo en voz alta, el sonido de su voz perdiéndose en el rugido del viento. Y tampoco lo estás ahora. La caja de medicamentos, presionada contra su pecho bajo la chaqueta, le recordaba constantemente su propósito. Cada paso lo acercaba a Fantasma, al refugio, a la posibilidad de salvar una vida en vez de quitarla. Era un pensamiento que lo mantenía en movimiento cuando sus músculos gritaban por descanso. Después de lo que pareció una eternidad, divisó finalmente el contorno borroso del refugio. Las últimas horas de caminata habían sido un borrón de determinación y agotamiento. Al llegar, sus manos estaban tan congeladas que apenas podía manipular el pestillo de la puerta. Cuando por fin entró, el contraste entre la tormenta exterior y el silencio del refugio fue casi desorientador. La pequeña estufa que Miguel había instalado ardía débilmente, proporcionando un calor mínimo. Y allí en el centro del espacio yacía Fantasma. Por un instante terrible, Santiago pensó que había llegado demasiado tarde. El caballo estaba inmóvil, su respiración imperceptible. Pero entonces, como sintiendo su presencia, Fantasma abrió levemente los ojos. La mirada que le dirigió estaba llena de agotamiento, pero también de un reconocimiento que atravesó a Santiago como una corriente eléctrica. «Volví», dijo, arrodillándose junto al animal. «Te dije que volvería». Con manos temblorosas, extrajo los medicamentos de la caja. Entre ellos varias jeringas precargadas con antibióticos de acción rápida, bolsas de suero, antiinflamatorios y analgésicos potentes. Las instrucciones estaban escritas con letra clara,
pero Santiago las leyó 3 veces para asegurarse de no cometer errores. No podía permitirse ni uno solo. Administrar las inyecciones fue un desafío. Sus manos, entumecidas por la caminata en la nieve, apenas respondían con la precisión necesaria. Pero su entrenamiento militar vino en su ayuda. Respiró profundamente, controló el temblor y aplicó cada medicamento en los puntos exactos que indicaban las instrucciones. «Esto te ayudará», murmuró mientras trabajaba. «Solo aguanta un poco más». Estableció un goteo de suero utilizando un sistema improvisado que Miguel había dejado, asegurándose de que Fantasma recibiera la hidratación que tan desesperadamente necesitaba. Luego, siguiendo las instrucciones para casos críticos, preparó una mezcla nutritiva de electrolitos y la administró lentamente con una jeringa sin aguja, introduciéndola con cuidado en la comisura de la boca del animal. Cuando terminó de aplicar todos los tratamientos, Santiago se desplomó contra la pared, agotado. No había dormido adecuadamente en días y la expedición a la ciudad había consumido sus últimas reservas, pero no podía permitirse descansar todavía. Si las próximas horas eran críticas, como había advertido el joven veterinario, necesitaba mantenerse despierto, vigilando cada reacción de Fantasma. Para combatir el sueño, comenzó a hablar de nuevo. No importaba si el caballo entendía, las palabras ayudaban a Santiago a mantenerse consciente. «¿Sabes? Nunca te conté cómo perdí estos dedos», dijo, mirando su mano izquierda incompleta. «Fue durante una emboscada en un pequeño pueblo. Estábamos haciendo una patrulla de rutina cuando todo explotó a nuestro alrededor, literal y figuradamente». Santiago miró al caballo, cuyos ojos ahora estaban cerrados. Su respiración seguía siendo débil, pero parecía más regular que antes. Una granada, una maldita granada casera. Ni siquiera la vi venir. Desperté 3 días después en un hospital de campaña, con la mitad de mi mano izquierda envuelta en vendas y la sensación fantasma de los dedos que ya no estaban allí. Hizo una pausa, sorprendido de lo fácil que resultaba hablar de esto ahora, cuando durante 3 años había evitado el tema, incluso con los terapeutas del hospital de veteranos. Lo peor no fue perder los dedos, ¿sabes? Fue perder la certeza de que el mundo tenía sentido, de que las cosas ocurrían por alguna razón. Un segundo estaba bromeando con mi mejor amigo, al siguiente él estaba muerto, y yo estaba gritando de dolor. Santiago se levantó y se acercó para comprobar la temperatura de Fantasma. Todavía tenía fiebre, pero le pareció que había bajado ligeramente. O quizás era solo lo que deseaba creer. Desde entonces he estado perdido, como si una parte de mí hubiera quedado en aquel pueblo, junto con mis dedos y mis amigos. Vine a estas montañas buscando silencio, pero creo que en realidad estaba buscando un propósito. Sonrió con tristeza, ajustando la manta que cubría a Fantasma. Y mírame ahora, hablando con un caballo como si pudiera entenderme. Las horas pasaron lentamente. Santiago controlaba constantemente los signos vitales de Fantasma, siguiendo meticulosamente las instrucciones para administrar las dosis adicionales de medicamentos. A medianoche, la fiebre pareció empeorar nuevamente. El caballo comenzó a temblar, su cuerpo luchando contra la infección con las nuevas armas que le habían proporcionado los antibióticos. Santiago no se apartó de su lado ni un segundo. Cambió compresas frías, ajustó las mantas y habló incesantemente, como si su voz pudiera anclar a Fantasma a este mundo. Mi abuelo tenía un dicho sobre los caballos, comentó mientras limpiaba el sudor del cuello de Fantasma con un paño húmedo. Decía que un caballo salvaje nunca olvida lo que es ser libre, y esa memoria es lo que le da la fuerza para sobrevivir. Las primeras luces del amanecer encontraron a Santiago en la misma posición, vigilando cada respiración de Fantasma.
El agotamiento había superado el punto del dolor. Ahora existía en un estado casi febril de alerta constante, sus sentidos agudizados por la preocupación y la falta de sueño. Fue entonces cuando notó un cambio sutil. La respiración de Fantasma, que durante días había sido superficial y trabajosa, ahora tenía un ritmo más profundo y regular. La fiebre había disminuido notablemente, y cuando Santiago tocó su flanco, el calor abrasador había dado paso a una temperatura elevada pero no alarmante. «Estás mejorando, ¿verdad?», preguntó, un hilo de esperanza en su voz ronca. Como respondiendo a su pregunta, Fantasma abrió los ojos. Por primera vez desde que lo encontró, la mirada del caballo parecía clara, presente, sin la nube del dolor extremo que la había velado hasta entonces. Santiago sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Ahí estás», susurró. Sabía que eras un luchador. Fantasma mantuvo su mirada fija en Santiago durante un largo momento, y luego, con un esfuerzo que hablaba de su recuperación incipiente, levantó ligeramente la cabeza e intentó alcanzar el cubo de agua cercano. Santiago reaccionó inmediatamente, acercándole el cubo. Fantasma bebió por sí mismo, débilmente pero con determinación. «Increíble», murmuró Santiago, una sonrisa genuina formándose en su rostro agotado. «Absolutamente increíble». Cuando Miguel llegó al refugio esa tarde, se quedó paralizado en la puerta, sus ojos fijos en la escena frente a él. Santiago estaba dormido, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, su cabeza inclinada en un ángulo que prometía dolor al despertar. Y junto a él, Fantasma no solo estaba consciente, sino que masticaba lentamente un puñado de heno. «Increíble», murmuró el veterinario, cerrando la puerta tras de sí con sumo cuidado para no despertar a Santiago. Pero el sonido fue suficiente para alertar al veterano, cuyos reflejos militares seguían intactos incluso en su estado de agotamiento extremo. Santiago abrió los ojos de golpe, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia su cintura, donde una vez habría llevado un arma. «Tranquilo, muchacho», dijo Miguel. «Solo soy yo». Santiago parpadeó varias veces, reorientándose. «Miguel, ¿qué hora es?» «Casi las 4 de la tarde. Has dormido todo el día, por lo que parece». Santiago se incorporó con dificultad, sus músculos protestando por haber pasado horas en aquella posición incómoda. No recordaba haberse quedado dormido. Lo último que recordaba era el amanecer y Fantasma bebiendo agua por sí mismo. «Está comiendo», dijo, una mezcla de sorpresa y orgullo en su voz. Esta mañana apenas podía levantar la cabeza y ahora está comiendo. Miguel se acercó al caballo, quien lo observó con recelo pero no intentó alejarse. Con manos experimentadas, el veterinario examinó sus signos vitales, la herida del flanco y la pata fracturada. La fiebre ha bajado considerablemente, la infección parece estar retrocediendo y la fractura, bueno, necesitará tiempo, pero la alineación se mantiene. Miró a Santiago con una nueva admiración. «Hiciste un trabajo excepcional. No esperaba encontrarlo vivo y mucho menos mejorando». Santiago desvió la mirada, incómodo con el elogio. «Solo seguí tus instrucciones y las del veterinario de la ciudad. Modestia aparte, ambos sabemos que fue mucho más que eso». Miguel hizo una pausa, estudiando el rostro agotado de Santiago. «La camioneta, ¿dónde está?» «Tuve que dejarla en la carretera. Un árbol caído bloqueaba el paso». Miguel asintió lentamente, procesando lo que eso significaba. «Así que caminaste. ¿Cuántos kilómetros? ¿10? ¿12? ¿En medio de una tormenta de nieve?» «No era tan malo», respondió Santiago, restándole importancia. El veterinario guardó silencio por un momento, y luego dijo suavemente: «Hay gente que no haría eso ni por otro ser humano, Santiago.
mucho menos por un caballo salvaje. Santiago no respondió. ¿Cómo explicar que salvar a Fantasma se había convertido en algo personal, en una misión que resonaba con partes de su alma que creía perdidas en la guerra? ¿Cómo poner en palabras la conexión que sentía con este animal, el propósito que había encontrado en mantenerlo con vida? En vez de intentarlo, se levantó y se acercó a Fantasma. El caballo, que hasta ahora había mantenido cierta distancia emocional, incluso mientras aceptaba sus cuidados, ahora elevó la cabeza al verlo acercarse. «Hola, amigo», dijo Santiago, extendiendo su mano lentamente. Para su sorpresa, Fantasma estiró el cuello y tocó sus dedos con el hocico, un gesto que podría interpretarse como reconocimiento, incluso gratitud. Miguel observaba la escena con interés. «Parece que has ganado su confianza, eso es raro. Los caballos salvajes, especialmente los que han evitado el contacto humano durante años, rara vez confían en las personas». «No creo que confíe en las personas», respondió Santiago, aún mirando a Fantasma. «Creo que confía en mí. Hay una diferencia». El veterinario sonrió. «La hay, ciertamente». Durante las siguientes horas, Miguel revisó a fondo el estado de Fantasma, ajustó algunos tratamientos y enseñó a Santiago técnicas adicionales para cuidar la herida y la fractura. El caballo, aunque claramente incómodo con las atenciones del veterinario, se mantuvo sorprendentemente dócil durante todo el proceso. «Está fuera de peligro inmediato», concluyó Miguel cuando terminó, «pero todavía tiene un largo camino por delante. La fractura tardará al menos 2 meses en sanar lo suficiente para que pueda apoyar peso completo en esa pata. Y la herida del flanco, bueno, dejará una cicatriz considerable». Santiago asintió, asimilando la información. ¿Podrá volver a la vida salvaje después de eso? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Era la primera vez que cualquiera de los dos planteaba explícitamente el futuro de Fantasma. «Honestamente no lo sé», respondió Miguel finalmente. «Físicamente, si la recuperación sigue bien, podría hacerlo. Pero, presionó Santiago. «Los animales cambian con experiencias como esta, especialmente los inteligentes como Fantasma. Después de tanto tiempo recibiendo cuidados humanos, de establecer una conexión contigo». Miguel dejó la frase en el aire, pero Santiago entendió lo que quería decir. Fantasma podría no querer volver a su antigua vida, o peor aún, podría intentarlo y descubrir que ya no encajaba en ella, que la manada lo rechazaba por llevar el olor humano, o que sus heridas, incluso curadas, lo hacían vulnerable ante depredadores o rivales. «Hay tiempo para pensar en eso», dijo Miguel, como leyendo sus pensamientos. «Por ahora concéntrate en ayudarlo a recuperarse, un día a la vez». Antes de marcharse, Miguel dejó más medicamentos y alimentos especiales para Fantasma. También insistió en que Santiago tomara prestada su vieja escopeta. «No es solo por los lobos o los pumas», explicó. «En el pueblo hay rumores sobre Fantasma. Algunos dicen que lo vieron siendo transportado hacia esta zona. No todos los que lo buscan tienen buenas intenciones». Santiago aceptó el arma con un asentimiento grave. La idea de que alguien pudiera querer dañar a Fantasma, especialmente ahora que estaba vulnerable, despertó en él un instinto protector casi feroz. Después de la partida de Miguel, Santiago pasó el resto de la tarde reorganizando el pequeño refugio para hacer el espacio más confortable tanto para él como para Fantasma. Construyó una cama improvisada con ramas y las mantas adicionales que Miguel había traído y preparó un área específica para almacenar los suministros médicos. Mientras trabajaba, se dio cuenta de algo sorprendente. No había tenido ni una pesadilla desde que encontró a Fantasma. Durante 3 años, rara vez pasaba una noche sin despertar bañado en sudor frío, los ecos de las explosiones resonando en sus oídos. Pero ahora,
Incluso en los breves momentos de sueño que había logrado capturar, su mente había permanecido en paz. Quizá era el agotamiento físico, o quizá la concentración absoluta en la supervivencia de otro ser. Fuera lo que fuese, Santiago lo agradecía silenciosamente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Santiago se sentó junto a Fantasma con un cuenco de avena caliente, su primera comida decente en días. El caballo lo observaba comer, su mirada curiosa siguiendo cada movimiento. ¿Quieres probar?, preguntó Santiago, ofreciéndole una pequeña porción en su palma. Fantasma olfateó la avena con cautela y luego, para sorpresa de Santiago, la tomó delicadamente de su mano. Sus labios apenas rozaron la piel de Santiago, con una gentileza sorprendente para un animal tan grande y poderoso. «¿Te gusta, eh? No es lo mismo que la hierba fresca de las montañas, supongo, pero tiene sus ventajas». Mientras Fantasma masticaba pensativamente la avena, Santiago recordó algo que su abuelo solía decir: «Un caballo salvaje siempre será salvaje en el corazón, pero eso no significa que no pueda elegir confiar en ti». Tal vez ese era el caso con Fantasma. No estaba domesticándose, estaba eligiendo confiar, estableciendo una relación en sus propios términos. Las semanas siguientes establecieron una rutina entre Santiago y Fantasma que ninguno de los dos hubiera imaginado posible al principio. Cada mañana, Santiago cambiaba los vendajes de la herida, que cicatrizaba lentamente, pero de manera constante. Luego revisaba la férula de la pata fracturada, asegurándose de que estuviera correctamente alineada según las instrucciones de Miguel. A medida que Fantasma recuperaba fuerzas, Santiago comenzó a implementar ejercicios de rehabilitación simples, movimientos suaves para evitar la atrofia muscular, masajes para estimular la circulación y breves periodos en los que el caballo intentaba mantenerse en pie, siempre con el apoyo cuidadoso de Santiago para no poner peso en la pata lesionada. «Eso es, despacio», murmuraba Santiago mientras guiaba a Fantasma en otro de sus intentos de levantarse. El caballo, aún débil, pero notablemente más fuerte que en los primeros días, se esforzaba por seguir sus indicaciones. Lo que más sorprendía a Santiago era la paciencia de Fantasma. Este animal, que había pasado toda su vida en libertad, soportaba ahora las limitaciones del refugio, las manipulaciones constantes de sus heridas y la presencia continua de un humano con una resignación que parecía rayar en la comprensión. Un mes después del rescate, Miguel trajo noticias inquietantes durante su visita habitual. «Mendoza ha ofrecido una recompensa», dijo el veterinario mientras examinaba la pata de Fantasma. $5,000 a quien le entregue al caballo blanco salvaje de la sierra, vivo o muerto. Santiago, que estaba preparando una infusión de hierbas medicinales, se detuvo en seco. ¿Por qué ahora? Fantasma ha estado en estas montañas durante años. Miguel se encogió de hombros. ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de ese hombre? Tal vez escuchó rumores de que Fantasma estaba herido y piensa que es su oportunidad. O quizás es simple capricho de un hombre rico con demasiado tiempo y dinero. Santiago miró a Fantasma, que parecía ajeno a la conversación, pero cuyas orejas se movían constantemente, captando cada sonido. «No pueden llevárselo», dijo, una determinación férrea en su voz. «No mientras yo esté aquí». «Lo sé», respondió Miguel con una sonrisa triste. «Por eso te lo cuento. Ten cuidado, muchacho. Mendoza no es de los que aceptan un no por respuesta». Esa noche, después de que Miguel se marchara, Santiago se sentó junto a Fantasma con la escopeta apoyada contra la pared al alcance de su mano. El caballo parecía sentir su inquietud. Cada cierto tiempo levantaba la cabeza y lo miraba fijamente, como preguntando qué ocurría. «No te preocupes», le aseguró Santiago, acariciando suavemente su cuello.
No dejaré que nadie te haga daño. Sin embargo, la amenaza de Mendoza había despertado una preocupación que Santiago había estado evitando. ¿Qué pasaría cuando Fantasma se recuperara completamente? El plan inicial, aunque nunca expresado en voz alta, era devolverlo a su vida salvaje. Pero ahora, con cazadores buscándolo activamente, ¿podría realmente sobrevivir ahí fuera? Y más inquietante aún, ¿estaba Santiago preparado para dejarlo ir? En algún punto durante las largas noches de vigilia, durante los momentos de conexión silenciosa mientras cambiaba vendajes o simplemente permanecían juntos en el refugio, Fantasma se había convertido en algo más que una responsabilidad. Era un amigo, un compañero, tal vez lo más cercano a una familia que Santiago había tenido desde que regresó de la guerra. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Santiago finalmente se durmió, su mano descansando sobre el cuello de Fantasma. El sonido de ramas quebrándose lo despertó antes del amanecer, un ruido sutil, pero suficiente para activar sus instintos de combate. En un movimiento fluido, Santiago tomó la escopeta y se colocó frente a Fantasma, quien también se había despertado y mostraba signos de alerta, sus orejas erguidas y sus músculos tensos. «Tranquilo», susurró Santiago, tanto para el caballo como para sí mismo. Durante varios minutos, escuchó atentamente. Podía haber sido un animal del bosque, quizás un ciervo o un jabalí, pero algo en la regularidad de los sonidos, en la forma en que se movían alrededor del refugio, le decía que no era así. Su sospecha se confirmó cuando escuchó voces amortiguadas, intentando ser discretas pero inconfundiblemente humanas. «Tiene que estar aquí», dijo una voz ronca. «Las huellas llevan directamente a este lugar». «¿Y si está armado?», preguntó otra voz más joven y cautelosa. «Por $5,000 estoy dispuesto a averiguarlo». Santiago apretó la escopeta. No quería disparar, pero lo haría si era necesario. Fantasma, como sintiendo su resolución, se movió inquieto detrás de él. «Quien quiera que esté ahí», llamó Santiago con voz firme, «les sugiero que se marchen. Estoy armado y no dudaré en proteger lo que es mío». Hubo un momento de silencio, luego un murmullo de conversación que no pudo distinguir. «Solo queremos el caballo», respondió finalmente la primera voz. «Mendoza pagará bien, y tú puedes quedarte con una parte. Todos ganamos». «El caballo no está en venta», respondió Santiago, «y si dan un paso más hacia esta puerta, consideraré que están amenazando nuestras vidas». Utilizó deliberadamente el plural, nuestras vidas. No era solo retórica. En su mente, Fantasma y él formaban ahora una unidad, y protegería al caballo como se protegería a sí mismo. Hubo más murmullos, y luego el sonido de pasos alejándose. Santiago no se relajó. Conocía demasiado bien las tácticas de emboscada para caer en un truco tan simple. Su cautela estaba justificada. Minutos después, escuchó movimiento en el techo del refugio. Estaban intentando entrar por arriba, probablemente pensando que lo tomarían por sorpresa. Con un movimiento rápido, Santiago disparó al techo, no para herir, sino para advertir. El estruendo resonó en el pequeño espacio, haciendo que Fantasma relinchara de miedo, pero Santiago sabía que era necesario. «La próxima vez no será una advertencia», gritó. Por unos segundos todo quedó en silencio. Luego escuchó maldiciones y el sonido inconfundible de personas descendiendo apresuradamente del techo y alejándose entre los árboles. Santiago esperó media hora más antes de bajar ligeramente el arma. Se acercó a Fantasma, quien estaba claramente alterado por el disparo, su respiración agitada y sus ojos grandes y asustados. «Lo siento», le dijo suavemente, acariciando su cuello. No había otra forma. Fantasma lo miró fijamente, como evaluándolo, y luego, para sorpresa de Santiago, apoyó su cabeza contra el pecho del hombre.
No era un gesto accidental, era un acto deliberado, casi un abrazo. Santiago dejó escapar un suspiro tembloroso y envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo. Se quedaron así por un largo momento, dos guerreros heridos encontrando consuelo el uno en el otro. «Volverán», murmuró Santiago contra la crin de Fantasma, «y traerán a más». Sabía que no podían quedarse en el refugio. Era demasiado conocido, demasiado vulnerable. Necesitaban un nuevo plan, un nuevo lugar donde Fantasma pudiera completar su recuperación sin la amenaza constante de los cazadores de Mendoza. «Tenemos que movernos», decidió, apartándose suavemente para mirar a los ojos al caballo. «¿Crees que puedes caminar un poco más lejos esta vez?» Como si entendiera la pregunta, Fantasma intentó ponerse en pie. Con menos esfuerzo que en días anteriores, logró levantarse, apoyándose principalmente en sus tres patas sanas. Santiago sonrió, un orgullo genuino iluminando su rostro cansado. «Ese es mi chico valiente». El amanecer encontró a Santiago empacando lo esencial: medicamentos, vendajes limpios, comida para ambos y la escopeta. No podía cargar mucho más. Necesitaba mantener las manos libres para ayudar a Fantasma durante la travesía. «Tendremos que ir despacio», le dijo al caballo mientras aseguraba la mochila a su espalda. «Y hacer muchas paradas. Pero conozco un lugar donde estaremos a salvo. Es más remoto, más difícil de encontrar». Fantasma lo observaba con atención, sus ojos inteligentes siguiendo cada movimiento. Santiago había notado esa mirada antes. Era la de un animal que evaluaba, que comprendía mucho más de lo que uno esperaría. Antes de partir, Santiago revisó una vez más la férula de Fantasma, asegurándose de que estuviera bien sujeta para el viaje. La fractura estaba sanando bien, pero aún no podía soportar peso completo. Un movimiento en falso podría significar un retroceso catastrófico en su recuperación. «Va a ser difícil», advirtió Santiago, más para sí mismo que para el caballo. «Pero no tenemos opción». Con cuidado, ayudó a Fantasma a salir del refugio. El caballo se movía con cautela, adaptándose a caminar sobre tres patas, usando la cuarta solo como ligero apoyo cuando era absolutamente necesario. Su elegancia natural, incluso en estas circunstancias, impresionaba a Santiago. El plan era seguir un sendero poco transitado que Santiago había descubierto durante sus exploraciones, uno que serpenteaba por la parte más densa del bosque antes de ascender hacia una zona rocosa, donde las huellas serían casi imposibles de seguir. Desde allí tomarían un desvío hacia una antigua cabaña de cazadores que había encontrado abandonada el invierno anterior, tan oculta entre la vegetación que la mayoría de los lugareños probablemente habían olvidado su existencia. Los primeros kilómetros fueron lentos pero constantes. Fantasma seguía a Santiago con una confianza que parecía crecer a cada paso, deteniéndose cuando él se detenía, avanzando cuando él avanzaba. La comunicación entre ellos había evolucionado hasta el punto en que las palabras parecían casi innecesarias. Un gesto, una mirada, y cada uno entendía lo que el otro necesitaba. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Santiago decidió que era momento de descansar. Encontraron un pequeño claro protegido por árboles densos, donde la nieve era menos profunda y había algunas hierbas secas que Fantasma podía pastar. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Santiago mientras ayudaba al caballo a recostarse para descansar su pata herida. «Mejor de lo que esperaba». Mientras Fantasma pastaba, Santiago escuchó con atención los sonidos del bosque. Su entrenamiento militar le había enseñado a distinguir entre los ruidos naturales y aquellos que indicaban presencia humana. Por ahora todo parecía tranquilo, pero no podía evitar sentir que estaban siendo seguidos. Después de una hora de descanso, continuaron su camino.
La parte más difícil estaba por venir, el ascenso por la zona rocosa. Para un caballo en perfectas condiciones ya sería un desafío. Para uno con una pata fracturada, parecía casi imposible. Sin embargo, cuando llegaron al inicio del ascenso, Fantasma sorprendió a Santiago una vez más. En lugar de mostrar temor o resistencia, el caballo estudió el terreno con lo que solo podía describirse como determinación calculada. Luego, mirando a Santiago como si esperara instrucciones, dio un paso tentativo hacia la primera roca. «Despacio», le indicó Santiago colocándose a su lado para ofrecer apoyo. Paso a paso. Lo que siguió fue una extraordinaria demostración de confianza y cooperación. Santiago guiaba a Fantasma entre las rocas, indicándole dónde pisar, sosteniéndolo cuando el terreno se volvía demasiado inestable. El caballo, por su parte, seguía cada indicación con una precisión sorprendente, como si entendiera perfectamente que su supervivencia dependía de esta sincronización perfecta entre ambos. A mitad del ascenso, Santiago escuchó voces distantes detrás de ellos. Los cazadores habían encontrado su rastro y estaban siguiéndolos. La adrenalina inundó su sistema, pero se obligó a mantener la calma. El pánico solo complicaría la ya difícil travesía. «Tenemos que movernos más rápido», murmuró a Fantasma, quien pareció captar la urgencia en su voz. El caballo incrementó ligeramente su ritmo, ignorando el dolor evidente que esto le causaba. El sol comenzaba a descender cuando finalmente alcanzaron la parte superior de la zona rocosa. Desde allí Santiago pudo ver a lo lejos a sus perseguidores, 4 hombres armados, siguiendo su rastro con determinación. Pero ahora tenían ventaja. Al cruzar la zona rocosa, habían eliminado prácticamente cualquier huella que pudiera seguirse. «Un poco más, amigo», alentó a Fantasma. «Solo un poco más». El desvío hacia la cabaña abandonada era apenas visible, un sendero casi borrado por el tiempo y la naturaleza. Santiago lo había encontrado por casualidad durante una de sus caminatas más largas, cuando buscaba desesperadamente un refugio ante una tormenta repentina. Fantasma estaba agotado cuando finalmente divisaron la cabaña, casi oculta entre árboles centenarios y gruesos arbustos. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y su respiración era laboriosa. Santiago temía haber exigido demasiado a un animal aún en recuperación. «Ya casi llegamos», le aseguró, acariciando suavemente su cuello. «Has sido increíblemente valiente». La cabaña estaba tal como Santiago la recordaba, pequeña, deteriorada por el tiempo, pero con paredes y techos sólidos. Lo más importante era que resultaba prácticamente invisible desde cualquier sendero principal, protegida por la densa vegetación y el terreno irregular que la rodeaba. Con las últimas fuerzas que les quedaban, entraron en la cabaña. El interior era simple, una habitación única con una vieja chimenea, algunos muebles básicos cubiertos de polvo y un suelo de madera que, aunque gastado, parecía estable. Santiago ayudó a Fantasma a recostarse sobre un montón de hojas secas que se habían acumulado en una esquina. El caballo se dejó caer con un suspiro que parecía expresar tanto alivio como dolor. «Lo logramos», dijo Santiago, permitiéndose también un momento de descanso mientras se sentaba junto a Fantasma. «Nadie nos encontrará aquí». Afuera, la oscuridad comenzaba a descender sobre el bosque. Santiago sabía que los cazadores probablemente habían perdido su rastro al llegar a las rocas, pero no se rendirían fácilmente. No con $5,000 en juego. Mientras encendía un pequeño fuego en la chimenea, con cuidado de que el humo se dispersara lo suficiente para no ser visible desde la distancia, Santiago reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. Hacía apenas unas semanas, era un hombre solitario, cuyo único propósito era sobrevivir un día más, mantener a raya los recuerdos de la guerra.
Ahora estaba aquí, fugitivo en el bosque, protegiendo a un caballo salvaje, como si su propia vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Porque en Fantasma, Santiago había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un propósito, una conexión, una razón para luchar que iba más allá de la simple supervivencia. «Descansa», murmuró al caballo, que ya había cerrado los ojos, agotado por la travesía. «Mañana será otro día». Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago realmente creía que mañana podría ser mejor que hoy. Los días en la cabaña abandonada establecieron un nuevo ritmo para Santiago y Fantasma. El aislamiento era mayor que en el refugio anterior, pero también les proporcionaba una seguridad que ambos necesitaban desesperadamente. Santiago había borrado cuidadosamente cualquier rastro de su llegada, utilizando técnicas aprendidas durante su entrenamiento militar para hacer que el lugar pareciera tan deshabitado como siempre. La cabaña, aunque pequeña, resultó ser sorprendentemente adecuada para sus necesidades. El techo tenía algunas goteras que Santiago reparó con ramas y musgo. La chimenea funcionaba bien y había un pequeño arroyo a apenas 100 metros proporcionando agua fresca. Lo más valioso era un cobertizo anexo, medio derruido, pero con espacio suficiente para que Fantasma pudiera moverse un poco, estirando sus músculos sin exponerse al exterior. Una semana después de su huida, Santiago logró contactar con Miguel usando el teléfono satelital. El veterinario estaba preocupado. Los cazadores habían estado haciendo preguntas por todo el pueblo. Han ofrecido recompensas por información sobre el loco del bosque y su caballo blanco, explicó Miguel. Así es como te llaman ahora. Santiago no pudo evitar sonreír ante el apodo. ¿Loco del bosque? Supongo que hay algo de verdad en eso. Esto no es una broma, muchacho. Mendoza ha duplicado la recompensa por Fantasma, y ahora hay una adicional por ti, o más bien, por tu ubicación. La sonrisa de Santiago se desvaneció. ¿Por qué está tan obsesionado con este caballo? Hubo un silencio en la línea antes de que Miguel respondiera. Es más que una obsesión. Para Mendoza, Fantasma es un símbolo. El único animal que nunca pudo domar, que nunca pudo poseer. Ese hombre ha pasado su vida entera comprando todo lo que deseaba. Tierras, ganado, incluso personas. Pero Fantasma siempre ha sido libre. Santiago miró hacia el cobertizo donde Fantasma descansaba. El caballo había mejorado notablemente en las últimas semanas. La herida del flanco estaba casi completamente cicatrizada y la pata, aunque aún no soportaba peso completo, mostraba signos claros de curación. No dejaré que lo atrapen, dijo finalmente. No después de todo lo que ha pasado. Lo sé, respondió Miguel, y por eso te estoy advirtiendo. Ten cuidado. Puedo traerte suministros en 2 días. Hemos establecido un punto de encuentro seguro cerca del Río Grande, a 1 kilómetro al este de tu posición actual. Después de colgar, Santiago permaneció pensativo. La situación se complicaba cada vez más. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión hacia un animal herido se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Esa noche, mientras cenaba junto a Fantasma, Santiago se encontró contemplando su futuro. Por primera vez desde que regresó de la guerra, estaba pensando más allá del día siguiente, estaba haciendo planes. ¿Sabes qué necesitamos?, le dijo al caballo, que masticaba tranquilamente su heno. Un lugar permanente, un sitio donde no tengamos que escondernos, donde puedas correr libremente cuando te recuperes, pero donde también puedas estar a salvo. Fantasma levantó la cabeza, sus orejas hacia adelante, como si considerara seriamente la propuesta. Tengo algunos ahorros, continuó Santiago. No es mucho, pero quizás sea suficiente para un pequeño terreno lejos de aquí, un nuevo comienzo para ambos. Era un sueño incipiente,
apenas formado en su mente, pero le daba esperanza, una esperanza que no había sentido desde antes de la guerra. A la mañana siguiente, Santiago decidió que era hora de comenzar a ejercitar más a Fantasma. Según las indicaciones de Miguel, la pata estaba lista para soportar algo de peso y los músculos necesitaban fortalecerse para una recuperación completa. Con cuidado, guió a Fantasma fuera del cobertizo hacia un pequeño claro frente a la cabaña, lo suficientemente resguardado por árboles para no ser visible desde la distancia. El caballo se movía con una mezcla de precaución y entusiasmo, claramente ansioso por estar al aire libre después de días confinado. «Despacio», indicó Santiago, sosteniéndolo con una cuerda improvisada. «Solo unos pocos pasos hoy». Fantasma siguió sus instrucciones con la obediencia que había desarrollado durante su tiempo juntos. Caminó en círculos lentos, apoyando gradualmente más peso en la pata lesionada, deteniéndose cuando Santiago se lo indicaba. Fue durante uno de estos ejercicios cuando Santiago escuchó el crujido. Un sonido apenas perceptible, pero su instinto militar se activó de inmediato. Alguien se acercaba, intentando no ser detectado. Con un movimiento rápido pero suave, guió a Fantasma de regreso al cobertizo. El caballo, sintiendo su tensión, obedeció sin resistencia. «Quédate aquí», susurró Santiago, cerrando la puerta del cobertizo, «y no hagas ruido». Tomó la escopeta y se movió silenciosamente hacia el borde del claro, utilizando los árboles como cobertura. Sus sentidos, agudizados por años de combate, detectaron movimiento a unos 50 metros. Alguien se acercaba desde el norte, moviéndose con cautela pero sin el sigilo de un cazador experimentado. Santiago esperó inmóvil, la escopeta lista, pero no apuntando todavía. No dispararía a menos que fuera absolutamente necesario. La figura emergió finalmente entre los árboles. Un joven, apenas un adolescente con ropa de campo y una mochila a la espalda. Santiago lo reconoció vagamente. Era uno de los chicos del pueblo, hijo de un granjero local. El muchacho se detuvo al borde del claro, mirando con fascinación hacia la cabaña. Era evidente que había encontrado el lugar por casualidad, no como parte de una búsqueda organizada. Santiago tenía dos opciones: permanecer oculto y esperar que el chico se marchara, o confrontarlo. Si elegía la primera, corría el riesgo de que el muchacho descubriera la cabaña y, eventualmente, a Fantasma. Si elegía la segunda, tendría que confiar en que el chico no los delataría. Después de un momento de deliberación, Santiago tomó su decisión. Emergió lentamente de su escondite, la escopeta baja pero visible. «Es propiedad privada, chico», dijo con voz firme pero no amenazante. El muchacho dio un salto hacia atrás, sobresaltado. «Lo siento, señor. No sabía que alguien vivía aquí». «Ahora lo sabes. ¿Qué haces tan lejos del pueblo?» El joven dudó, claramente nervioso. «Solo exploraba. Me gusta caminar por el bosque, encontrar lugares abandonados». Santiago lo estudió atentamente. No parecía estar mintiendo, pero eso no significaba que no representara un peligro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Pablo Herrera». «¿El hijo de Ernesto Herrera?». El muchacho asintió, sorprendido. «¿Conoce a mi padre?». Santiago recordaba a Ernesto vagamente, un hombre honesto que manejaba la ferretería del pueblo y que ocasionalmente intercambiaba herramientas por la casa de Santiago. «Lo conozco», confirmó. «Y estoy seguro de que no le gustaría saber que estás tan lejos de casa, solo». Pablo bajó la mirada, avergonzado. «Por favor, no le diga. Se preocupa demasiado desde que mamá murió». Santiago sintió una punzada de empatía. Sabía lo que era perder a alguien, sabía sobre el vacío que dejaba esa pérdida. En ese momento, un relincho suave provino del cobertizo. Pablo giró la cabeza, sus ojos abriéndose con sorpresa.
¿Tiene un caballo?, preguntó, su voz mezclando curiosidad y excitación. Santiago maldijo internamente. Su plan de mantener a Fantasma en secreto acababa de complicarse significativamente. Santiago miró fijamente al muchacho, evaluando sus opciones. Su instinto le decía que ahuyentara al chico, que lo amenazara si era necesario para mantener su secreto. Pero algo en la expresión franca y curiosa de Pablo le hizo dudar. «No es cualquier caballo», dijo finalmente, manteniendo un tono cauto. «Y nadie puede saber que está aquí, ¿entiendes?». Pablo asintió lentamente, pero su curiosidad era palpable. «¿Puedo verlo? Solo un momento, lo prometo». Santiago dudó. Si permitía que Pablo viera a Fantasma, estaría poniendo toda su confianza en un desconocido, en un niño que podría inocentemente revelar su ubicación. Por otro lado, si lo echaba sin explicaciones, el chico podría regresar con otros, movido por la intriga. «Si te muestro lo que hay ahí», dijo Santiago finalmente, «tendrás que prometerme que no le dirás a nadie, ni a tus amigos ni a tu padre, a nadie». «Lo prometo», respondió Pablo con una seriedad que parecía ir más allá de sus años. Santiago estudió su rostro un momento más y luego, tomando una decisión que esperaba no lamentar, hizo un gesto para que Pablo lo siguiera hacia el cobertizo. «No hagas movimientos bruscos», advirtió, «y no te acerques demasiado a menos que yo te lo diga». Con cuidado abrió la puerta del cobertizo. La luz de la mañana se filtró en el interior, iluminando a Fantasma, que se había incorporado y miraba hacia la entrada con las orejas en alerta. El jadeo de asombro de Pablo fue inmediato. Es el caballo blanco, el de la recompensa». Santiago tensó la mandíbula. «Su nombre es Fantasma». Pablo dio un paso hacia adelante, fascinado, pero se detuvo cuando Santiago extendió un brazo para impedirle avanzar más. «Es increíble», murmuró el chico. «Dicen que ha estado en estas montañas desde siempre, que nadie ha podido atraparlo». «Y así debe seguir siendo», respondió Santiago con firmeza. Pablo lo miró con confusión. «Pero usted lo tiene aquí. ¿Lo atrapó?». «No lo atrapé. Lo salvé». Santiago suspiró, dándose cuenta de que debía alguna explicación si quería que el chico entendiera la importancia del secreto. «Lo encontré herido en el bosque hace semanas. Cazadores furtivos le habían disparado y tenía una pata fracturada. Hubiera muerto si lo dejaba allí». La expresión de Pablo cambió de confusión a comprensión. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Fantasma, notando la cicatriz aún visible en su flanco y la pata que mantenía ligeramente elevada. «Lo está curando», dijo. No era una pregunta. «Eso intento», confirmó Santiago. «Y por eso nadie puede saber dónde estamos. Hay gente buscándolo, gente que no se preocupa si vive o muere. Solo quieren el dinero de la recompensa». Pablo guardó silencio por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de Santiago, se acercó un paso más, ignorando la barrera del brazo. «¿Puedo ayudar?», preguntó con una determinación que Santiago reconoció de inmediato. Era la misma que él había sentido cuando encontró a Fantasma por primera vez. «¿Ayudar cómo?». «Puedo traer cosas del pueblo, comida, medicinas. Nadie sospecharía de mí». Santiago consideró la oferta. Era arriesgado, pero también tentador. Sus suministros eran limitados y cada viaje que hacía al punto de encuentro con Miguel exponía potencialmente su ubicación. «Es peligroso involucrarte», advirtió. «Si Mendoza o sus hombres descubren que estás ayudándome». «Mendoza es un abusador», interrumpió Pablo con una intensidad que sorprendió a Santiago. «Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada porque tiene dinero. Mi padre dice que compra lo que no puede ganarse con respeto». Santiago no pudo evitar una leve sonrisa ante la descripción. «Tu padre suena como un hombre sabio». «Lo es», afirmó Pablo con orgullo. «Y él me enseñó que hay que defender lo correcto,
incluso cuando es difícil. Mientras hablaban, Fantasma se había acercado lentamente a la entrada del cobertizo. Con cautela, estiró su cabeza hacia Pablo, olfateando al extraño con curiosidad. «Está interesado en ti», observó Santiago, sorprendido por la iniciativa del caballo. Fantasma generalmente se mostraba receloso con cualquiera que no fuera él o Miguel. Pablo permaneció perfectamente quieto, respetando el espacio del animal. «¿Puedo tocarlo?» «Deja que él te toque primero», aconsejó Santiago. «Extiende tu mano, pero no te muevas hacia él». El muchacho siguió la instrucción, ofreciendo su palma abierta a Fantasma. El caballo la olfateó durante varios segundos y luego, para asombro de Santiago, presionó suavemente su hocico contra la mano del chico. «Le agradas», dijo Santiago, genuinamente impresionado. «Eso no ocurre a menudo». Pablo sonrió acariciando suavemente el hocico de Fantasma. «Los animales siempre me han querido. Mi madre decía que tengo un don». Santiago observó la interacción con una mezcla de asombro y cautela. Había algo especial en este chico, una gentileza natural que incluso Fantasma parecía reconocer. Tal vez podría confiar en él después de todo. «Si realmente quieres ayudar», dijo finalmente Santiago, «tendrás que ser extremadamente cuidadoso. Nada de patrones, nada que pueda levantar sospechas». Pablo asintió con seriedad. «Puedo hacerlo. Vengo al bosque casi todos los días. Nadie pensará nada raro». Durante la siguiente hora, Santiago explicó a Pablo la situación completa. La gravedad inicial de las heridas de Fantasma, su recuperación lenta pero constante, y el peligro que representaban Mendoza y sus cazadores. El chico escuchó atentamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban una madurez sorprendente para su edad. Fantasma, por su parte, parecía aceptar la presencia de Pablo con una tranquilidad que Santiago nunca había visto con otros extraños. Era como si el caballo, con ese instinto que a veces parecía rozar lo sobrenatural, hubiera juzgado al muchacho y lo hubiera encontrado digno de confianza. «Volveré mañana», prometió Pablo cuando finalmente tuvo que marcharse. «Traeré algunas vendas limpias de la farmacia». «Ten cuidado», advirtió Santiago, «y recuerda, ni una palabra a nadie». «Lo prometo por mi madre», respondió Pablo con una solemnidad que no dejaba lugar a dudas. Después de que el chico se marchara, Santiago regresó al cobertizo donde Fantasma descansaba nuevamente. «¿Tú qué opinas?», le preguntó al caballo. «¿Podemos confiar en él?». Fantasma lo miró con esos ojos profundos que parecían contener sabiduría antigua, y Santiago tuvo la extraña sensación de que el caballo comprendía perfectamente la situación y había tomado su propia decisión sobre Pablo. Esa noche, mientras Santiago preparaba una sopa sencilla con las provisiones que le quedaban, reflexionó sobre el giro que habían dado los acontecimientos. En su búsqueda de aislamiento absoluto, había encontrado no solo la compañía de Fantasma, sino ahora la de Pablo. Era irónico, casi cómico, cómo la vida lo empujaba de vuelta hacia las conexiones humanas, cuando él había hecho todo lo posible por evitarlas. «La vida tiene un extraño sentido del humor, ¿no crees?», comentó a Fantasma mientras compartía con él un poco de su comida. «Vine aquí para estar solo y de alguna manera terminé formando una especie de familia». La palabra lo sorprendió incluso a él mismo. Familia. No la había usado desde antes de la guerra. Pablo cumplió su promesa. Durante las semanas siguientes, el muchacho apareció regularmente, siempre con suministros útiles escondidos en su mochila, vendajes limpios, hierbas medicinales de la farmacia local, alimentos frescos y ocasionalmente noticias del pueblo. «Mendoza está furioso», informó una tarde mientras ayudaba a Santiago a cambiar los vendajes de Fantasma. «Ha despedido a 2 de sus cazadores por no encontrarte.
Dice que duplicará nuevamente la recompensa. Santiago asintió, pero no mostró preocupación. Con cada día que pasaba, Fantasma se fortalecía más. La pata fracturada ahora soportaba peso casi normal, y las sesiones de ejercicio se habían vuelto más intensas y largas. Pronto, el caballo estaría listo para moverse, para ser verdaderamente libre otra vez. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Santiago, cambiando de tema. Pablo sonrió. «Está bien. Sigue preguntándose por qué pasó tanto tiempo en el bosque, pero no sospecha nada». «Eres un buen chico, Pablo», dijo Santiago. «Fantasma y yo te debemos mucho». El muchacho se sonrojó ligeramente, pero el orgullo en su rostro era evidente. En estas semanas había desarrollado un vínculo especial con Fantasma. El caballo lo recibía con un suave relincho cada vez que llegaba y le permitía cepillar su crin y acariciar su cuello, privilegios que solo compartía con Santiago. «¿Qué pasará cuando esté completamente recuperado?», preguntó Pablo, la pregunta que ambos habían estado evitando. Santiago suspiró, mirando hacia el bosque a través de la puerta abierta del cobertizo. «He estado pensando en eso. Miguel dice que está casi listo para valerse por sí mismo. Podría volver a la vida salvaje. Pero Mendoza seguiría buscándolo», completó Pablo. «Exacto. ¿Y si lo llevas lejos? A otro bosque, otra montaña, donde nadie lo conozca?» Santiago había considerado esa opción. Podría funcionar, pero Fantasma conoce estas montañas, este es su hogar, y yo... Se detuvo, sorprendido por la revelación que estaba a punto de compartir. «Yo no quiero dejarlo ir». Era la primera vez que admitía esto en voz alta. Durante semanas se había dicho a sí mismo que su objetivo era devolver a Fantasma a la libertad, pero la verdad era que la idea de separarse del caballo le resultaba cada vez más dolorosa. «Entonces no lo hagas», dijo Pablo con la sencillez propia de la juventud. «Quédatelo. No es tan simple. Fantasma no es una mascota, es un animal salvaje. Merece ser libre». «Libre no significa solo», argumentó Pablo. «Puede ser libre contigo». Las palabras del chico resonaron en Santiago. «Libre contigo». Era posible encontrar un equilibrio, una forma de respetar la naturaleza salvaje de Fantasma y al mismo tiempo mantener el vínculo que habían formado. La respuesta llegó de manera inesperada al día siguiente, cuando Miguel apareció en la cabaña con una expresión grave en su rostro. «Mendoza viene hacia aquí», anunció sin preámbulos. Uno de sus hombres vio a Pablo dirigirse hacia esta zona varias veces. Lo siguieron ayer. Santiago sintió que la sangre se le helaba. «Pablo está bien. El chico es listo. Se dio cuenta y los despistó, pero no por mucho tiempo. Estarán aquí en unas horas, con refuerzos». Santiago comenzó a reunir sus pertenencias inmediatamente. «Necesitamos mover a Fantasma. No hay tiempo para huir», advirtió Miguel. «Conocen la zona mejor que tú y Fantasma aún no puede moverse lo suficientemente rápido o lejos». «Entonces lucharé», decidió Santiago revisando la escopeta. Miguel negó con la cabeza. «Hay otra opción, una que he estado reservando para un caso como este». Del bolsillo de su chaqueta, el veterinario extrajo un papel doblado y lo extendió frente a Santiago. Era un documento legal, con sellos oficiales. «¿Qué es esto?», preguntó Santiago confundido. «Un certificado de propiedad», explicó Miguel, «y un registro de santuario de vida silvestre para tu propiedad». «¿Mi propiedad? No tengo ninguna propiedad». Miguel sonrió por primera vez en su visita. «Ahora sí, 50 hectáreas de bosque, justo al norte de aquí. Incluye esta cabaña y el territorio que la rodea». Santiago tomó el papel con manos temblorosas. «¿Cómo?» «Digamos que tengo algunos amigos en lugares importantes», respondió Miguel.
Gente que valora a Fantasma y lo que representa tanto como nosotros. El dinero vino de una coalición de conservacionistas que lleva años monitoreando a los últimos caballos salvajes de estas montañas. Santiago leyó el documento, aún sin poder creerlo. Su nombre aparecía como propietario, y el área estaba designada oficialmente como santuario de vida silvestre, protegido por leyes federales. Esto significa... Comenzó, pero no pudo terminar la frase. Significa que ni Mendoza ni nadie puede tocar a Fantasma mientras esté dentro de los límites de tu propiedad, completó Miguel. Significa que puede ser libre en su territorio natural, pero también protegido. Y significa que tú tienes un hogar, un propósito. Santiago miró hacia el cobertizo donde Fantasma descansaba. Todo lo que había deseado, todo lo que había imaginado vagamente durante esas noches junto al caballo, se materializaba de repente frente a él. Cuando Mendoza y sus hombres llegaron 2 horas después, se encontraron con un escenario muy diferente al que esperaban. Santiago, Miguel y Pablo estaban de pie frente a la cabaña, junto a Fantasma, que permanecía tranquilamente a su lado, sin ninguna atadura. «Están en propiedad privada», anunció Santiago con voz firme cuando Mendoza descendió de su vehículo todoterreno, en un santuario de vida silvestre protegido por ley federal. Mendoza, un hombre corpulento con un rostro que reflejaba años de poder sin oposición, rió con desdén. «No me importa qué papeles tengas, ese caballo es mío». «Nunca ha sido suyo», respondió Santiago. «Y nunca lo será». Un oficial de guardaparques, contactado previamente por Miguel, emergió entonces del bosque, flanqueado por 2 agentes más. La sonrisa desapareció del rostro de Mendoza. «Mira, sí». Lo que siguió fue anticlimático. Documentos revisados, amenazas veladas de Mendoza y finalmente su retirada forzosa ante la presencia de la autoridad y la irrefutable legalidad de la situación. Mientras veían a Mendoza y sus hombres marcharse, Pablo se acercó a Fantasma y acarició su cuello. «Esto significa que se quedará, que ambos se quedarán». Santiago miró a su alrededor, a las montañas que ahora eran oficialmente su hogar, al caballo que había cambiado su vida, al muchacho que había demostrado un valor incalculable y al viejo veterinario que había hecho posible este milagro sin magia. «Sí», respondió finalmente, «nos quedamos». En los meses y años que siguieron, el santuario de Santiago se convirtió en un refugio para otros animales salvajes heridos o amenazados. Fantasma, completamente recuperado, corría libremente por el bosque, pero siempre regresaba a la cabaña, especialmente cuando Pablo venía de visita, ahora como asistente oficial del guardián del bosque, como llamaban a Santiago en el pueblo. La guerra nunca abandonó del todo a Santiago. Las pesadillas aún aparecían ocasionalmente, pero cuando despertaba sobresaltado en medio de la noche, a menudo encontraba a Fantasma cerca, como si el caballo sintiera su angustia y viniera a recordarle que ya no estaba solo. Y quizás esa era la lección más valiosa que Fantasma le había enseñado, que la verdadera libertad no significaba aislamiento, sino la posibilidad de elegir tus conexiones, de decidir dónde y con quién perteneces. Que incluso las almas más salvajes y las más heridas podían encontrar un hogar en el corazón de otros. Santiago había rescatado a Fantasma de la muerte, pero en el proceso, Fantasma lo había rescatado a él de una existencia sin propósito. Juntos habían encontrado algo que ninguno esperaba cuando se cruzaron aquel día en el bosque nevado, una segunda oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para realmente vivir.